La entrevista en Tu Voz al Mediodía. Bien, tenemos con nosotros en esta que es Tu Voz al Mediodía nuestra, del mismo barrio, Ciudad Nueva City. Ex vecina. Vecina, Guadalupe Valdés, una persona muy querida por todos nosotros. Guadalupe es una mujer que activa socialmente, independientemente de sus vínculos históricos en la militancia política, pero ahora queremos abordar para el tema de hambre cero en la FAO, para América Latina y el Caribe. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo están, Fabricio, Guido? Muchísimas gracias por invitarme a Tu Voz. Y bueno, cuando quieran pueden venir por Ciudad Nueva a tomarse un cafecito. No, yo siempre voy por el barrio. Pues ya sabes, cuando pases tú me tocas. Yo estoy haciendo vida en casa por lo de la pandemia, estoy muy en casa, así que nos podemos tomar un cafecito. Es el mismo edificio de siempre, ahí vivía Montarach. Claro. El mismo edificio. Nosotros vivíamos al doblar. Exacto, vivo en el tercer piso. Y bueno, aquí estamos. Mira, Guadalupe, queremos que nos contextualice un poco este tema, porque ahora hay una gran preocupación con las cadenas de suministro a nivel global, producto del COVID. ¿Y qué significa eso para el tema del programa de hambre cero de Naciones Unidas? Bueno, el tema pero quería hacer otra precisión, el tema de la militancia. Dejé de militar partidariamente en el 2016, una separación que hicieron de mí de la organización, y por eso he seguido participando a nivel social. Me considero una militante, una activista social en los diferentes temas, sobre todo de derechos en nuestro país. Y paso entonces a responder a la pregunta sobre qué está pasando con el tema de la seguridad alimentaria y nutricional a partir de la pandemia del COVID-19. Efectivamente, uno de los efectos más nocivos de la pandemia no es solamente en temas de salud, las muertes que estamos teniendo por el contagio, sino también por el tema mental. La salud mental está sumamente afectada, y el otro aspecto es el económico, la producción de alimentos para garantizar que la población pueda sobrellevar este momento tan difícil. Por eso es necesario que se articulen políticas públicas y marcos legales. Justamente hace un momento teníamos un panel con la Dirección de Contrataciones Públicas del país para ver cómo generar acciones hacia la incorporación de los y las agricultores familiares en las compras públicas, para que estos puedan vender sus productos y poder así que la agricultura familiar, por ejemplo, produce el 80% de los alimentos que consumimos, y además lo hacen de manera más saludable, pero es necesario que el Estado garantice que los agricultores familiares tengan mercados justos y precios justos. A nivel global de la región, en este momento la situación es sumamente preocupante. No se sabe con certeza cuántas personas van a pasar a situación de inseguridad alimentaria. Se estima que entre 130 millones y 160 millones de personas estarán en situación de inseguridad alimentaria. Hemos visto el caso de Haití, por ejemplo, que UNICEF acaba de lanzar un estudio donde indica que la desnutrición infantil sumamente preocupante, más de 4 millones de niños en situación difícil. Esto nos lleva, y de ahí la importancia que programas como Tu Voz traten estos aspectos, porque se requiere del concierto de las diferentes voluntades para poder enfrentar el tema, no de lograr hambre cero como estaba planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, pero sí de lograr que se produzcan los alimentos necesarios de manera sostenible, con el cuidado del ambiente y el cambio climático, para poder garantizar las mejores condiciones de vida para las personas del planeta y obviamente de nuestro país. Si bien es cierto que a principios de la pandemia, pues los campos estuvieron abandonados,
y los productores, los que estaban produciendo en ese momento, tenían dificultad para llevar sus alimentos a las grandes urbes y hubo una gran pérdida para ese sector y otros, motivados por esa misma pérdida, pues se desmotivaron a seguir cultivando las tierras. Mientras estábamos en cautiverio, estábamos consumiendo más, pero se estaba produciendo menos. Eso ha creado un aumento a nivel mundial de los commodities y eso se va a reflejar en todo el mundo. Entonces, eso va a incrementar la brecha del hambre con los sectores más vulnerables. ¿Qué opinión le merece a usted a eso y qué planean hacer? Porque inevitablemente los aumentos de los precios van a llegar, se quiera hacer o no, y el gobierno pueda que lo subvencione unos meses, pero en la línea de tiempo eso no prospera. Pero ahí es donde juega un rol fundamental el apoyo a la producción local. Y ese apoyo a la producción local tiene que ser en varias direcciones. O sea, nosotros tenemos excelentes tierras que tienen que ser puestas, las tierras agrícolas, al servicio de la producción de alimentos. Hoy día lo que está en juego es justamente la sobrevivencia de la humanidad. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el objetivo de desarrollo en número 2, hambre cero, no es un objetivo más, es el futuro de la humanidad y mucho más a partir de la pandemia y, como acabas de señalar, del aumento de los precios por los commodities. Entonces, el Estado dominicano tiene la responsabilidad de garantizar, como lo establece la Constitución de la República y la Estrategia Nacional de Desarrollo, el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Y cómo esto se puede lograr? Con políticas públicas en diferentes instancias, por ejemplo, para brindar créditos en condiciones favorables a los agricultores familiares, que estos puedan además ser proveedores del Estado, y es lo que está tratando de hacerse desde la Dirección de Contrataciones Públicas, no que se viole la ley, sino de generar procesos para que cualquier agricultor que produce auyama, que produce plátano, que produce verduras, frutas, pueda vender al Estado. ¿Por qué? Porque el principal comprador es el Estado dominicano, por ejemplo, a través de la alimentación escolar, a través de la defensa, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud o del Servicio Nacional de Salud para todo el tema de los hospitales, del sector salud, de las alcaldías. Entonces hay que garantizar que haya políticas para que estos agricultores familiares puedan ser proveedores del Estado, puedan vender sus productos y de esa manera también combatir el tema de la pobreza, de que estos puedan generar ingresos y de que puedan vender al Estado en condiciones de mercados incluso institucionales. Eso, obviamente, como también señalabas, el año pasado cuando entramos a la pandemia no estaba previsto. Estábamos en medio de un año electoral y se perdieron cantidades de frutos, de alimentos, y es lo que en este momento se está tratando de que no ocurra. Por eso, las acciones desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, lo que se está haciendo desde el Viceministerio de Desarrollo Rural, Ministerio de la Mujer, de Educación, de Salud, es importante, de la Dirección de Compras Públicas, es importantísimo. Incluso una instancia como Prosoli está impulsando la agricultura familiar a través de programas que son las llamadas Casa Sombra. En esto tienen el apoyo de la FAO, pero es también garantizar que esa producción pueda tener mercado para los productores. Y estamos avanzando, y creo que es sumamente importante, en un marco, bueno, en la revisión, en la reforma de la ley 340-06 de contrataciones públicas, se está incorporando el concepto de agricultura familiar y se está también incorporando estos aspectos de cómo lograr que los agricultores familiares puedan ser proveedores del Estado. Y creo que es una estrategia fundamental el proteger nuestra producción.
y la otra ley, y se está impulsando una ley en agricultura familiar que esperamos entre próximamente al Congreso. Esos son aspectos principales. Además, también el hecho de que el Estado, a través de estos ministerios, está impulsando políticas públicas para promover la producción de alimentos y garantizar incluso la inocuidad, la calidad de los mismos para mejorar en lo que es una alimentación saludable. No es importante solo comer, sino comer alimentos que sean sanos, incluso libres en la mayoría de tóxicos que son sumamente lesivos para la salud. Una pregunta aterrizada. ¿Cómo estamos comiendo los dominicanos? Mal, eso sí, no estamos comiendo bien porque muchas veces lo que comemos, primero por un lado no tenemos una canasta básica aún en términos de ingresos que le garantice a la población poder consumir los alimentos requeridos. La canasta básica está en alrededor de 35,000 pesos y el salario mínimo aún está en 14, 15 y no estamos por ahí todavía resolviendo el tema de una alimentación suficiente. Pero además, cuando hablamos de la calidad de lo que nos alimentamos, nos damos cuenta que hay una ingesta de alimentos muy orientada hacia alimentos ultraprocesados. Viene con el tema de la vida rápida, de resolver esto. Entonces, en lugar de consumir, por ejemplo, chinola, tamarindo, guayaba para hacer jugos, compramos jugos de cartón, jugos de paquetico, y esos jugos son saturados en azúcar que producen enfermedades como Guadalupe, la diabetes. Ajá. Guadalupe, ok. Sí. Ubícate en un barrio popular, ¿verdad? Ajá. Que el padre y la madre se dedican a las actividades informales y que uno tiene, qué sé yo, un puesto de empanada en la esquina y la madre tiene un puesto de dulce. Tradúcenos como sugerencia, ¿qué implicaría en esa realidad dura que es la mayoría de los dominicanos y dominicanas que viven así? ¿Qué es bien alimentarse para ellos? Para eso hay que desarrollar acciones de educación nutricional. Para esas personas que tienen bajos niveles de ingresos, es fundamental el poder alimentarse con productos del campo, con productos naturales, no con productos procesados. O sea, tener un balance lo más adecuado en su alimentación. Quiere decir, por ejemplo, que tienen que aprender, y por eso es importantísima la educación nutricional. A esas familias con escasos niveles de ingreso, el Estado tiene que brindar educación nutricional para que aprendan a hacer el balance proteico que necesita una familia, por ejemplo, en carbohidratos, en proteínas. Pero si tú comes, por ejemplo, arroz con espagueti, estás comiendo lo mismo. Entonces tienes que comer arroz y quizá con habichuela, pero comer verduras, lechuga, brócoli, coliflor, tomate, cebolla, que es sumamente nutritivo para las familias. Pero muchas veces las familias no consumen esos vegetales y frutas y verduras porque no tenemos la costumbre. Y ahí hay que hacer un cambio cultural en la alimentación, sobre todo de esas familias de escasos ingresos. Ok. Queremos dar las gracias a Guadalupe Valdés, muy querida y respetada por nosotros, de Ciudad Nueva. Oye, una combinación de México y Ciudad Nueva. Sí, y decirle que queda en el registro de colaboradores permanentes del programa. Del programa. Así que un abrazo, Guadalupe, y recuerdo por allá. Totalmente a la orden. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen, por enviar estos mensajes de educación a la población. Es la única manera de cambiar, de transformar. Es cuando la ciudadanía se empodera de estos temas, y ahí el rol que juegan los medios de comunicación. Un abrazo. Vamos a una pausa y regresamos en esta que es Tu Voz al Mediodía. Escuchas Tu Voz al Mediodía. Somos tú.